Buenos días, bienvenidos a la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional para ser testigos de esta presentación de los logros alcanzados en el trabajo de integración curricular. Para el normal desarrollo de esta presentación, les solicito de manera encarecida apagar o desactivar los teléfonos celulares. Adelante, por favor. Muy buenos días, distinguidas autoridades y público presente. Con el debido respeto, saludo al Tribunal Evaluador y a todos los presentes en esta sala. A continuación, voy a presentarles mi trabajo de titulación, el cual se denomina Desarrollo del Backend y Arquitectura de la Base de Datos para la recopilación y consulta de documentos tectónicos y vulcanológicos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Mi nombre es Alexis Bueno Luisa y a continuación voy a presentarles lo desarrollado durante este proyecto. ¿Qué trataremos en esto? Vamos a presentarles la problemática identificada, qué objetivos se plantearon, la metodología aplicada, la arquitectura de la solución planteada y de la base de datos, el proceso de extracción, transformación y carga y las consideraciones de seguridad aplicadas en el sistema. Y finalmente, cerraremos con lo que son los principales resultados y conclusiones obtenidos de este trabajo de investigación. Bueno, para entender la necesidad de este trabajo, es importante comprender cuál es la problemática actual que motivó el desarrollo de este trabajo. Tenemos que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional realiza semanalmente reuniones de análisis de actividad volcánica. Durante estas reuniones se trata información sobre los distintos volcanes del Ecuador, en los cuales se revisan distintos parámetros, como son sismicidades, lluvias, entre otros. Durante esta reunión se revisan archivos asociados a estos parámetros. Archivos como pueden ser imágenes, videos, documentos de texto, entre otros. ¿Cómo se manejaba actualmente esto? Se tenían estos archivos distribuidos en carpetas compartidas de OneDrive, lo cual dificultaba un poco la trazabilidad de estos. Y además, el resultado de la evaluación volcánica se lo almacenaba en un archivo Excel general que contenía información de las reuniones desde el año 2016, que es un gran volumen de información. Entonces, es por ello que el proyecto actual se planteó como propósito desarrollar un sistema que centralice toda esta información en una solución que permita recuperar la información de forma ágil, reutilizarla de forma eficiente y, sobre todo, preservarla para mantener un histórico institucional de estos temas tratados. Pasamos a los objetivos. Una vez con la problemática definida, el objetivo general fue el desarrollo de un backend y la arquitectura de la base de datos que permita centralizar toda esta información y almacenar los registros de estas reuniones. Para lograr esto, se definieron 5 objetivos específicos. El primero, desarrollar un diseño del modelo relacional. El segundo, integrarlo con la arquitectura de base de datos existente dentro del instituto. El tercero, fue desarrollar una API REST mediante la cual se pueda consumir esta información por todos los agentes participantes en la reunión. Después de esto, se la debió documentar respectivamente para facilitar el proceso de mantenibilidad e integración futura. Y finalmente, se aplicaron controles de seguridad de acuerdo a lo dictado en el estándar OWASP Top 10 API Security Risk del año 2023. ¿Qué metodología se aplicó durante este proyecto? La metodología seleccionada fue un híbrido entre Scrum y Extreme Programming. ¿Qué nos aplicó Scrum? Scrum nos ayudó a dividir el proyecto en 5 sprints. Cada sprint es un espacio de tiempo de 14 días en los cuales se desarrollaron las 5 fases que podemos ver aquí presentes. La primera fase fue el levantamiento del requerimiento. La segunda fase fue el diseño de la solución. La tercera, la implementación. La cuarta, la validación con el personal del instituto. Y la fase final fue la entrega del software con su respectiva documentación y demás artefactos. Por el lado de XP nos aportó buenas prácticas para el desarrollo de esta solución. Entre las principales destacan las siguientes: un diseño simple, análisis incremental, la validación continua, refactorización del código, buenos estándares para la codificación, integración frecuente, pruebas continuas de validación de errores y, entre las que se pueden ver aquí, las pruebas funcionales. Como siguiente punto, pasamos a la arquitectura de la solución planteada. Como primer punto tenemos la arquitectura del backend.
El backend sirve para almacenar todo lo que son los datos y la información generada durante estas reuniones. La tecnología que se aplicó fue Java Spring Boot. ¿Por qué se eligió esta tecnología? Porque combina un entorno que permite aislar componentes, aplicar seguridad transversal y demás beneficios en las consultas. Como se puede ver en el gráfico, la arquitectura aplicada fue una arquitectura por capas. Entre estas capas, las principales que resaltan son las siguientes: los controladores, los servicios, los repositorios y el Spring Data JPA. La seguridad se le aplicó de manera transversal para proteger todos estos componentes. ¿Qué seguridad se aplicó? Se aplicó Spring Security con autenticación basada en JWT. ¿A qué nos ayuda esto? A que todos estos componentes internos se protejan y no puedan ser accedidos por agentes que no están permitidos dentro de las reuniones. Pasamos a lo que es la arquitectura de la base de datos. Esto fue un punto de los fuertes que se implementó dentro de esta solución. ¿Por qué? Porque se implementó una base de datos que se acopla al diseño institucional que ya se tenía previamente. En este diseño se integraron las 4 tablas principales que el instituto ya manejaba, acoplando 8 nuevas tablas, como se puede ver en la imagen, resaltadas en azul. Estas 8 nuevas tablas permiten almacenar información respecto a las reuniones, sus participantes, parámetros de vigilancia asociados a los volcanes, los resultados de la evaluación de esta actividad volcánica, los archivos asociados, y todo esto permite centralizar la información en un ecosistema de tal forma que pueda ser accedido por todos los agentes participantes dentro de estas sesiones y en el contexto del Instituto Geofísico. Además, para desarrollar esta solución, se aplicaron criterios que ayudaron a que esta solución sea ágil y sobre todo se acople de buena manera, las cuales son la normalización, integridad referencial, la escalabilidad, trazabilidad de información y sobre todo la posibilidad de que este diseño quede abierto a un crecimiento futuro. Pasamos a lo que es la migración histórica y proceso de extracción y carga a la base de datos. Como se mencionó en un inicio, uno de los principales objetivos fue centralizar toda la información que se tenía dispersa, y para ello fue necesario realizar un proceso de migración de toda la información histórica que se tenía guardada en distintos lugares. Como se mencionó, para ello fue necesario realizar un proceso de extracción, carga y transformación de toda esa información, el cual se dividió en 3 etapas. La primera etapa es el proceso de extracción. Durante esta etapa se extrajo todos los datos de imágenes, archivos, videos almacenados en las carpetas de OneDrive para tenerlas en un solo consolidado. Además del Excel general, se utilizó el lenguaje de programación Python y la biblioteca OpenPyXL para obtener todos los registros de los resultados de evaluación. Con eso, se tuvo toda la información ya centralizada y se pasó a la siguiente etapa, que fue la etapa de transformación. En esta etapa se transformó la información, se limpió los datos, se normalizó para que todos se unan en una estructura similar conocida como estructura de tipo JSON. Con esta estructura pasamos a la etapa final, que fue la etapa de cargar toda esta información en la base de datos. Esta información se la cargó mediante consultas transaccionales para garantizar que toda la información que se migrase estuviese correcta en la base de datos. Como resultado de este proceso, se obtuvo que se migraron un total de información de 487 reuniones, alrededor de 16.000 parámetros de vigilancia, igual alrededor de unos 6.000 parámetros de niveles de actividad volcánica y de igual manera alrededor de unas 6.000 claves aeronáuticas asociadas a los volcanes que corresponden al Ecuador. Listo. Como siguiente punto tenemos las consideraciones de seguridad y los controles de validación que se aplicó a lo largo de toda esta solución. Como primer punto tenemos la autenticación con tokens JWT y el DAP institucional. ¿A qué nos ayuda esto? A que solo los usuarios permitidos y dentro del Instituto Geofísico puedan participar de las reuniones. De igual manera, acceder a los archivos, videos y consultar información que ellos deseen, siempre y cuando estén autenticados y pertenezcan a la solución. Tenemos también lo que es Apache Tika para la validación de archivos antes que se procese, Spring Data JPA para consultas parametrizadas, y también lo que es los estándares de OWASP API 2023 para mitigar relaciones relacionadas con la vulnerabilidad y seguridad de la API. Como principales resultados se obtuvieron 46 endpoint REST, 48 pruebas ejecutadas y 38 asserciones de Newman para lo que es pruebas funcionales. Y como el análisis de vulnerabilidades, no se encontraron ninguna vulnerabilidad en alta o media. Listo. Finalmente, se concluye que ese trabajo logró centralizar correctamente la información de las reuniones. Además, la solución se integró de manera compatible con la arquitectura de base de datos propuesta y existente con el Instituto Geofísico. Y finalmente, la API que se entregó como resultado tiene documentación, pruebas de controles y sobre todo controles de seguridad, lo cual permite que ésta sea escalable y mantenible en un futuro para el Instituto Geofísico.
Muchas gracias. Bueno, a continuación, mi tema de exposición es sobre el tema de TIC que he realizado con mi compañero, enfocándose en el componente de desarrollo de frontend y experiencia de usuario basado en UX UI para la gestión de reuniones volcánicas. La tabla de contenido que a continuación voy a presentar es la motivación, el objetivo que se encontró para realizar este proyecto, además de la arquitectura del sistema frontend desarrollado para que los usuarios puedan consumir todo lo que ha expuesto mi compañero anteriormente en un modelo centralizado, además de la experiencia de usuario. El cuarto punto, la demostración del sistema y observar dos puntos de resultados de rendimiento técnico y evaluación de usabilidad y finalmente las conclusiones de este trabajo. ¿Cuál fue la motivación y objetivo de este proyecto? Como ya fue explicado anteriormente por mi compañero, encontramos que todas estas reuniones volcánicas semanales que se realizaban eran realizadas 100% manuales, pero no era una manera eficiente de encontrar así toda esta documentación y además había muchos puntos muertos de estas reuniones en las cuales no se podía encontrar información rápida debido a que tenían que utilizar aplicaciones de terceros y además no se podía encontrar información de quién subió esta información o incluso validar si esta información era adecuada para esta reunión. Además de que había una brecha de identidad por la falta de información centralizada. Por lo cual, el objetivo de mi componente fue desarrollar el componente de frontend y diseñar la experiencia de usuario para gestionar y registrar el histórico de la evaluación de parámetros de vigilancia volcánica, optimizando el proceso de consenso del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. La arquitectura diseñada en este fueron en 3 puntos. En este nos enfocamos en las tecnologías en Angular 20, TypeScript estricto, CSS institucional y Figma. Esto debido a que el instituto requería también una migración a nuevas tecnologías para que puedan ser mucho más fácil el mantenimiento y también puedan incrementar todo esto en nuevas plataformas, no solamente en estas reuniones semanales. También en este caso implementamos un patrón de diseño en Atomic Design, debido a que esta nos permite a largo plazo obtener nos permite en este caso tener ya componentes que ya están realizados previamente y solo hay que juntarlos en nuevos para que puedan generar los otros nuevos componentes. Además de utilizar en este caso, el consumo del API REST del compañero en el backend. Y la infraestructura en este caso para poder desplegar toda esta parte de frontend y backend y la conexión a base de datos fue mediante Node.js en mi caso, en parte de frontend, y también utilizar los servidores del Instituto Geofísico utilizando Windows Server 2019, además de utilizar la autenticación del LDAP para poder gestionar todos estos ingresos y del personal a la aplicación. Y también, en este caso, utilizar PowerShell Automation para poder desplegar de esta forma automática dentro del sistema en caso de reinicios o en mantenimientos de la propia aplicación. Con lo cual, nosotros pudimos desarrollar el flujo de módulos basado en la autenticación del LDAP, un dashboard centralizado para que puedan navegar en todos los componentes, como la planificación de reuniones, las vistas de reuniones y búsqueda de históricos. Ahora, en el diseño de la interfaz nosotros nos habíamos enfocado bastante, en este caso, en cómo poder hacer que todo esto sea adaptado para las necesidades de los usuarios, que se sientan familiarizados con lo que ya hacían anteriormente, pero ahora digitalizado. En este caso, presento una de las innovaciones que habíamos encontrado, que sería el split screen. Básicamente, en este nosotros habíamos detectado de que, como tenían que estar cambiándose tanto de un archivo, digamos, PDF a otro, y luego llegar al Excel para decir, el consenso fue realizado mediante estos archivos, y llegamos al consenso de que este es el resultado, no era adecuado porque tenían que estar moviéndose entre tantos archivos. Así que el split screen básicamente nos permite, en este caso, mostrar todos los archivos y al mismo tiempo también la matriz de resultado. A continuación, una video demostración de cómo está integrado todo este sistema. En este caso, en el inicio podemos ver que los usuarios tienen que, en este caso, autenticarse con sus correos institucionales y también con las directrices que tengan, como puede ser su cédula o incluso la contraseña de la edad, dependiendo del entorno de desarrollo. También considerando la opción para poder crear reuniones o buscar, en este caso, el histórico de reuniones. Aquí podemos ver cómo está diseñado para que puedan subir distintos documentos, además de que pueden observar cómo estos documentos están cargados y se relacionan con la matriz, con datos anteriores de reuniones pasadas y también los previsionadores del archivo, para que puedan observar rápidamente, puedan hacer zoom y también tengan información centralizada de qué se trata este archivo, a qué archivo pertenece, volcán o incluso un resumen que requiere este documento. Fuera de esto, también pueden controlar la asistencia de las reuniones para saber quiénes son los que han subido ya archivos activamente, o también pueden controlar en este caso los turnos asignados, que es una parte importante de los vulcanólogos, debido a que no siempre un vulcanólogo se tiene que encargar todos los días de la semana o del año de un solo volcán.
además de tener un buscador de las reuniones pasadas, para que puedan buscarle con diferentes filtros, como filtro de creador o las fechas, y también un buscador de documentos, donde tiene muchos más parámetros que pueden gestionar para encontrar diferentes archivos que mi compañero se encarga de guardar en la base de datos, y en este caso yo me encargo de consumirlo y presentarlo de una forma adecuada para todos los demás. Ahora, los resultados, en este caso tenemos las métricas de rendimiento. En el caso del desempeño, nosotros habíamos podido entregar un producto que básicamente todas las reuniones a las que se ingresaba tiene una respuesta de 531 milisegundos, medio segundo, para resumirlo. Además de que habíamos hecho pruebas de estrés, intentando ingresar a la aplicación con 200 usuarios, teniendo una media de 3 milisegundos, y casi que el 99% de todos los usuarios tenían una respuesta en 6 milisegundos. También de una carga de archivos multimedia de diferentes formatos que soportaba de 15 megabytes, aunque habían algunas excepciones de los que se podía cargar incluso 500 megabytes, pero solo son casos específicos que el instituto nos decía, estos archivos con tal formato se requieren. Además de que habíamos hecho una auditoría de calidad para determinar si es que nuestro producto era realmente usable y accesible. En la parte de accesibilidad habíamos obtenido una calificación de 89 debido a que tenía accesos rápidos, como quien dice, para personas que no tengan facilidad de observar, además de mejoras prácticas, como sería en este caso el uso del Atomic Design, que puede gestionar más rápidamente todos estos componentes, y la optimización para motores de búsqueda está en un 83 puntos. Ahora, el caso de rendimiento es un caso interesante debido a que, como las reuniones tenían a veces más de 60 archivos de 15 megabytes o incluso de 500, estas reuniones llegaban a pesar demasiado, así que tardaba más que nada en consumir estos archivos y poder presentarlos. Así que no es un problema técnicamente de la aplicación, sino es de la cantidad de archivos que llegan a subir. Ahora, nosotros habíamos también realizado, en este caso, una encuesta tanto de preguntas cuantitativas como cualitativas. En este caso, las cualitativas se referirían a 4 puntos específicos que se basarían en la accesibilidad visual, diseño y navegabilidad, con un rango que iba desde los 3,6 hasta los 4,6 puntos en una escala de Richard de 1 a 5. En este caso, las otras preguntas serían la eficacia de gestión de archivos y la previsualización nativa, en el cual encontramos que muchas de las personas se encontraban familiarizadas con esta aplicación y les parecía adecuado, además de que la estructura de la preparación y toma de decisiones no era tan adecuado, pero esto se debe más que nada justamente a los hallazgos clave de que como ahora tienen que subir más información respecto a por qué este archivo es importante en un resumen o incluso a qué parámetro y volcán, o sea, ya requieren un poco más de tiempo. Y el último punto de las cualitativas sería el rendimiento tecnológico percibido, en el cual casi todos habían dicho que es una aplicación que les gustaría incluso usar. Ahora, en el caso de las cualitativas, los puntos claves serían la adopción de la identidad visual, es decir, la mayoría se había sentido a gusto con el contraste elegido, tanto de la gama de colores del instituto, como también de la propia tipografía seleccionada, además de tener el impacto positivo de agilizar los procesos de consenso y también ofrecer una buena seguridad. En el caso ya final, nuestras conclusiones fueron que se implementó el sistema web frontend planeado funcional, desplegado eficazmente en producción. En este caso ya el Instituto Geofísico ya está pudiendo utilizar nuestra aplicación ya durante casi un mes y unas semanas. Además de que también nuestra arquitectura desplegada con Signal garantiza cargas rápidas y de concurrencia estable. Y presentar aparte de la pantalla dividida que probó ser un punto crucial para poder agilizar estos procesos de consenso. Y también demostramos que la validación iterativa superó la planificación rígida en valor entregado, debido a que tuvimos que agilizar este proceso para poder integrar todas estas cosas. Ahora, en el trabajo futuro, nosotros habíamos también recomendado al instituto que puedan esto desplegar en diferentes puntos o el despliegue en la nube, para que tengan incluso descentralizado o en diferentes puntos, porque como solo está en el servidor de ellos, si se cae, se muere toda la aplicación, cuando se pierde lo pueden levantar. Además, integraría en este caso para que pueda automatizar un poco más los procesos y tenga incluso ya una menor carga cognitiva. Y la optimización de assets para implementar la compresión de videos locales para que el cliente pueda subir archivos pesados mucho más rápido. Perfecto. Felicitaciones, un gran trabajo y lo más importante que está en producción. Sí. Estas reuniones de evaluación de volcanes, entiendo que es para tomar decisiones, ¿no? De si existen riesgos, etcétera. Exactamente. Espero que mejore con esto, ¿no? La calidad de las decisiones. El Instituto Geofísico tiene un gran prestigio, pero también a veces ha tomado decisiones cuestionables, digamos, ¿no? Por la ciudadanía. No sé si algunos recuerdan cuando empezó a erupcionar el Tungurahua.
ordenaron, bueno, no, ellos no ordenaron, sino que basado en la información proporcionada por Geofísico, ordenaron la evacuación total de baños, ¿no? Causando graves perjuicios económicos. Inclusive ya la ciudadanía tomó la decisión de irse contra esta disposición y retornaron a sus negocios, a sus hogares, etcétera. Entonces, ¿creen ustedes que con esto va a mejorar esa calidad de las decisiones o cómo le ven? En este caso, yo creería que sí, debido a que como ahora tienen una mejor trazabilidad de todos estos archivos y también pueden basarse en información de más rápido acceso, no solamente para el Instituto Geofísico, sino que en futuras integraciones incluso podrían crear un correo o un acceso para personas, digamos, incluso público. Podría ser un consultor así de, mira, el Cotopaxi tiene esta actividad y estos son los archivos que lo justifican. Pero obviamente hay que también considerar que esta información es un poco sensible y no cualquiera podría decir, chuta, el Cotopaxi está teniendo una actividad superficial ascendente. Pero si uno analiza los datos, dice, realmente es lo normal en el Cotopaxi. Muy buen trabajo, excelente, felicitaciones. Pido un aplauso para... En el quinto piso hay una sala acondicionada para que ustedes puedan compartir y celebrar este logro académico. Tomarse las fotos de rigor, porque está con la indumentaria de flamantes ingenieros y todo eso. Así es que les invito, por favor, a pasar. Un nuevo aplauso. Yo les caigo más de porque tengo la otra organización y le tengo una más y ya les caigo. Aunque no sé qué, se ha hablado en el quinto piso.